para que tengamos un poco de idea de lo que vamos a hacer, precisamente vamos a trabajar con un formulario, ¿sí? En el cual a este formulario le vamos a colocar botones y esos botones me van a llamar, por ejemplo, en este caso el botón menú formularios va a llamar a otro formulario que tiene una determinada cantidad de botones que a su vez cada uno de estos botones ahora sí va a llamar a el formulario, en este caso de empleados. Recordemos que este ejercicio lo hicimos y aquí podemos ver entonces que nosotros tenemos aquí tenemos un formulario en el que nosotros podemos también tener a su vez una serie de botones que me van a permitir avanzar, retroceder, ir al principio de la tabla, ir al final de la tabla, imprimir este registro, salir de este formulario y volver al formulario anterior. Ahora vamos a regresar, aquí regresamos al formulario anterior, aquí tengo nuevamente el botón de volver o regresar y vamos a observar entonces ahora que estamos posicionados en el menú principal. Este menú principal lo que hace es, como decíamos entonces, llamar a otros submenú o llamar directamente a, en este caso, informes y en el caso anterior, como vimos, formularios. Para eso entonces lo que vamos a hacer es, y para poder hacer estos menús, lo que vamos a hacer es trabajar con formularios. Por lo tanto vamos a ir a la cinta de opciones crear. En la cinta de opciones crear tenemos, como siempre, los grupos. Aquí vamos a encontrar el grupo formularios. Si repasamos un poco, vamos a recordar que tanto las tablas como las consultas utilizábamos el diseño de tabla y el diseño de consulta. Y para formularios e informes usábamos el asistente para informes. Si bien vimos que para poder crear un formulario de pestañas habíamos usado el formulario en blanco, habíamos usado el diseño de formulario. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo para poder usar estos menús. Vamos a ir a diseño de formulario, entonces Access va a abrir un formulario vacío en el cual yo voy a poder cambiarle los tamaños, voy a poder insertar el logo de la empresa, ¿sí? Vamos a insertar, vamos a la vista, a la cinta de opciones de herramientas de formulario. Yo tengo aquí los diferentes controles dentro de la opción de diseño. Aquí vamos a tener la opción de poder utilizar una imagen. Esa imagen obviamente la voy a colocar en el lugar que yo quiero. Se va a abrir entonces un menú contextual que me va a pedir que elija, ¿sí?, de mi disco rígido el objeto en donde se encuentra justamente en este caso, objeto que tiene la imagen. Aquí está entonces. Aquí está entonces el logotipo o la imagen que queremos traer. La vamos a colocar en el lugar que queramos y vamos a insertar un control que es el control de etiqueta para ponerle menú principal. Bien, como sabemos, este es un objeto al cual le podemos cambiar los tipos, los tamaños de letras, eso que ya vimos hace bastante tiempo, le podemos cambiar los colores, etcétera, etcétera. También podemos trabajar insertándole a través de los controles también líneas, y aquí podemos hacer el menú. De esta manera, ahora lo que yo tendría que hacer es utilizar un control que se llama botón. Este control lo que me va a permitir es llamar, cuando lo presione, a un formulario o un informe, una consulta, o sea, cualquiera de los objetos que nosotros ya vimos. En este caso voy a seleccionar un tamaño que después lo puedo modificar obviamente y ahora comienza un asistente para justamente la creación de botones. Entonces acá me va a preguntar, de acuerdo a la categoría que tengo, o sea que, ¿qué voy a hacer yo con este botón? Bueno, yo quiero con este botón hacer una operación, o con formularios puedo decirlo, o una operación con informes, si quisiera. ¿Está? En este caso, yo vamos a suponer que lo que quiero hacer es que con ese botón que se abra el menú de empleados, el ABM de empleados. ¿Está? Entonces, digo, operaciones con formularios y si ustedes se fijan tengo varias opciones. Aquí puedo decirle abrir el formulario, actualizar, aplicar un filtro o cerrarlo. En este caso lo que le vamos a decir es que abra un formulario. Siguiente. Ahora busco el formulario que quiero que se abra cuando yo presione el botón. Siguiente. Y
me va a preguntar si realmente yo ahora quiero abrir el formulario y mostrar el registro siguiente o abrir el formulario y buscar. Esto es una opción por la cual generalmente nosotros usamos la segunda instancia. De acuerdo a la versión que ustedes dispongan, voy a darle siguiente, van a tener pueden llegar a tener una pestaña más que le pueda permitir elegir el diseño del formulario, o sea, que le puedan poner un fondo y demás. Aquí en esta versión 2019, ya a partir de 2013 no aparece, 2010 inclusive, que me arriesgo a decir. El último paso que me está proponiendo es si voy a usar un texto para el botón o voy a usar una imagen. Yo lo que recomiendo es que para los botones que van a llamar, utilizar generalmente texto, que nos permite básicamente ver bien de qué se trata. Entonces yo acá le voy a decir, como este es el de empleados, le voy a decir altas, bajas y modificaciones de los empleados justamente. Siguiente. Este es el nombre que va a tener el botón, por lo tanto se lo podemos dejar porque no lo vamos a visualizar nosotros para nada. Y ahí tengo entonces el botón de empleado. Con el botón derecho del mouse voy a poder acceder a cambiar el color del botón si quisiera y empezar a trabajar con, digamos, los diferentes formatos para los diferentes botones. Voy a cerrar, me va a pedir que le coloque un nombre, yo le voy a poner como nombre menú principal, por ejemplo. ¿Sí? Voy a cerrar este que había sido nuestro primer menú y ustedes van a ver entonces que en el grupo de formularios voy a encontrar el menú principal, le voy a dar doble clic y acá puedo observar entonces que aparece el botón empleado. Cuando presiono el botón ABM de empleados, voy a poder observar entonces que llama al formulario correspondiente, que a su vez, si ustedes observan, aquí ya tiene los botones armados, que ahora les voy a mostrar cómo se confeccionan estos botones, y cuando le presiono retornar, lo que está haciendo es cerrar el formulario. ¿Sí? Yo podría entonces hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo nosotros entonces ponemos estos botones en un formulario, que yo lo voy a hacer en el formulario de empleados. Voy a entrar en vista de diseño primeramente para borrarlos y ahora los volvemos a crear. Los vamos a suprimir y ahora los vamos a crear. Para la creación de esos botones volvemos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a, dentro de la cinta de opciones de herramientas de formularios, vamos a ir a diseño. Dentro del grupo controles voy a buscar el control que es el de botones. En este caso voy a dibujar un botoncito. En este caso lo que yo voy a hacer es la navegación de registros. ¿Qué significa? Que voy a usar un botón para ir al primer registro, ir al registro anterior, ir al registro siguiente, ir al último registro. Puedo buscar un registro o puedo hacer operaciones con registros, en donde yo puedo eliminar un registro, puedo guardarlo, puedo imprimirlo, de acuerdo a lo que necesite o quisiera hacer. Ahí tengo distintas opciones. En este caso vamos a hacer esos botones que van para adelante, para atrás, ¿sí? Al registro siguiente, al registro anterior, y un botón para cerrar el formulario. O sea que vamos a hacer 5 botones. Entonces, el primero va a ser, que son los botones que aparecen abajo, ¿no? El primero que vamos a hacer es ir al principio, ¿sí? O ir al primer registro. Aquí, como se tratan de botones que son como mucho más específicos, fíjense que ya me aparece ese botón que ya es bastante popular y conocido respecto de que me indica que va al principio. Pero si no, yo podría poner ir al primer registro, ¿sí? Siguiente y finalizo. ¿Sí? Si yo cierro, entro al menú principal y del menú principal llamo al ABM de los empleados. Si yo cliqueo en él, voy a poder ver que aquí estoy en el registro 1. Yo voy a avanzar al registro número 6, perdón, al registro número 7, aquí lo ven, y si pulso este icono se va a ir al primer registro, como ustedes ven. Este icono que estamos haciendo acá son el reemplazo de estos iconos que están acá abajo, que suelen estar muy pequeños, que a veces podemos cliquear erróneamente. Entonces ahora vamos a ir entonces al modo diseño y vamos a hacer los otros 4 controles. Vamos a hacer el que va a avanzar 1, ya después lo puedo modificar y hacerlo que queden iguales. Operación con registro, ir al registro siguiente,
Le vamos a dejar el iconito y vamos a finalizar. Ahí tengo el icono hecho, me puedo poner un poquito más arriba y seguimos ahora haciendo el resto de los iconos. Nuevamente es operaciones con registros, navegación de registros. Voy a ir al registro, vamos a ir al último registro. Vamos aquí entonces, tenemos el anterior, ahora los ordeno, ya les muestro cómo los ordenamos. Vamos a crear el último que nos está faltando en este caso. Creamos el cuarto y este va a ser ir al registro anterior. Finalizo y ahora lo que yo voy a hacer es, yo lo podría poner abajo si quisiera también, ¿sí? Lo podría hacer de esta manera. Vamos a checar un poquitito acá y los vamos a tirar para aquí abajo. Pongo uno. Puedo seleccionar los tres juntos y los traigo a los tres juntos, ¿sí? Y de esta manera también puedo seleccionarlos y voy a ir a la pestaña de organizar, tamaño y orden, y acá yo puedo decirle que tenga un tamaño y un espacio proporcional. Yo puedo decirle que aumente la distancia al que mayor tenga, ¿sí? Los voy a también a alinear verticalmente de una manera o de la otra, disminuir verticalmente, ¿sí? Y aquí vamos entonces a alinearlos para arriba, para ponerlos todos arriba en la parte superior. Ahí están. Y ahí tengo los cuatro alineados con la misma, con el mismo espacio entre cada uno de ellos. Y aquí voy a crear otro control que va a ser el que va a cerrar el formulario. Entonces voy a poner un poquito más acá a la izquierda y voy a crear. Esta es una operación con formulario y lo que voy a decirle es que cierre el formulario. Voy a finalizar. En este caso tengo dos iconos. Yo utilizaría el de la puertita, mejor dicho, utilizo generalmente el de la puerta para cerrar el formulario y vamos a usar después el de stop para salir de la base de datos. Siguiente, finalizo. Ahí tengo entonces el icono que me permite cerrar. Yo lo podría haber alineado a todos, ¿sí? Vuelvo de nuevo, organizar, orden y tamaño, los voy a alinear en la parte de arriba. Yo sé que ahí van a quedar alineados todos. Y aquí entonces sí voy a insertar, ¿sí?, la línea para que haga como divisoria, que sea como la división. Esa línea también le podemos dar un efecto especial, que sea un poquitito más gruesa, ¿sí? Ahora voy a cerrar, vamos a ver cómo quedó. Vamos entonces del menú principal, vamos a la VM de empleados. Acá observo entonces los botones. Voy al principio, voy al final. Voy retrocediendo de a uno. Voy avanzando de a uno. Voy al principio, voy al final y cierro. Una vez que yo creé esos botones para un formulario, vamos a suponer que yo ahora tenga que repetir el procedimiento. Quiero mostrarlo. Vamos a borrar esto acá, así vemos cómo lo repetimos en todos. Vamos a suponer entonces, decía, que yo quiero que este menú de empleados, este ABM de empleados, estos botones que nosotros pusimos acá abajo, yo lo que puedo hacer es copiarlos y puedo entrar a cada uno de mis formularios, ¿sí? Lo habíamos sacado acá, no me acuerdo, no importa. Lo borramos. Decía, vamos a ir a cada uno de nuestros formularios y lo vamos a pegar. De esta manera yo lo hago una sola vez y después lo copio y lo pego. Cada uno de los formularios va a tener que tener, ¿sí?, los botones de avanzar, retroceder, ¿sí?, avanzar, retroceder, avanzar de a uno, retroceder de uno, ir al principio y al final y cerrarlo. Yo puedo poner el de imprimir, puedo poner el de grabar, podemos poner los diferentes formularios. Fíjense que en este trabajo los alumnos se tomaron el trabajo de ponerle un poquito más de diseño. Yo lo cierro y se vuelve al menú principal. De esta manera, entonces, nosotros podemos generar formularios,
en donde yo tengo un formulario principal. Cuando tengo mucha cantidad, fíjense todos los formularios que tengo, este ejercicio es el que hacíamos de cálculo de sueldos, después tenemos todos los informes. Entonces, para que no quede tan cargado de botones, podemos hacer podemos hacer tres menús diferentes. Un menú principal, un menú que llame al menú de formularios y otro menú, un botón, que llame al formulario de los informes. Entonces, menú de formularios, y aquí tengo los formularios, cada uno de los formularios tiene a su vez los botones, ¿sí? Y como dije, lo hago una sola vez, lo copio y lo pego. Si después tengo que hacerlo en otra base de datos, puedo abrir la base de datos, copiar los botones, cerrar la base de datos, abrir la otra y pegarlos. No hay ningún tipo de problema porque lo único que hace es trabajar sobre los conceptos de los formularios, avanzando y retrocediendo, y no sobre los nombres de los formularios que nosotros usamos. Otra cosa muy interesante para hacer es lo siguiente. Yo quisiera que cada vez que se abra esta base de datos, arranque el menú principal. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, a través del menú archivo, en la opción opciones precisamente, aquí abajo de todo, yo puedo utilizar la opción que dice base de dato actual, y aquí donde dice mostrar formulario, yo lo que le puedo hacer es elegir el formulario, en este caso menú, que nosotros querramos o preparamos para el inicio de esta base de datos. En este caso es el menú 1, acepto, ¿sí? Me dice que debo cerrar la base de datos y volverla a abrir para poder entonces visualizarla, ¿no? Allí entonces, al cerrarlo y al abrirlo nuevamente, vamos a poder visualizar. Ahí se está abriendo la base de datos y vamos a ver que cuando se abre, lo que va a hacer es levantar el menú principal o el menú que hayamos preparado para tal tarea. Ahí está, ¿sí? Lo otro que también podemos hacer es que cada vez que abra la base de datos desaparezca el panel en donde se encuentran los objetos. Para eso vamos al menú archivo y dentro del menú archivo volvemos a ir a las opciones de opciones, a la opción de opciones. Allí vamos a buscar nuevamente la opción de base de datos actual y aquí le voy a decir que al momento de abrir la base, que no muestre el panel de navegación, que lo evite. Aquí vamos nosotros también a poder poner otras restricciones, ¿sí? Podemos decirle que permitir el uso de menús restringidos, le puedo decir que sí o le puedo decir que no, que permita el uso de menús contextuales, eso de acuerdo a lo que sea mi base lo puedo dejar o lo puedo quitar. De esa manera, entonces nosotros estamos garantizando que cuando se abra, este menú no se vea, como así también, bueno, me dice que tengo que cerrar y volver, esto se puede ver así, y yo lo cierro de aquí también, de manera tal de que cuando abra aparezca de esta manera el menú principal. Lo que me resta mostrarles es cómo hacer este botón para salir de la base de datos. Si yo presiono este botón, van a ver de que vamos a salir de la base de datos. Para eso voy a ir al menú que yo había preparado para mostrárselos. Entonces vamos a ir a la vista de diseño, vamos a anclar la pestaña. Aquí entonces vamos a ir a diseño, controles, vamos a buscar el botón y entonces ahora vamos a decirle que quiero, dentro de la categoría voy a la opción de aplicación. Yo quiero decirle que a la aplicación quiero salir de la aplicación. Le llamo aplicación a Access en este caso. Le digo salir, me da la posibilidad de que un stop nada más, no de la puertita, yo podría unificar, pero justamente para que el usuario identifique que es otra la acción, hago el stop o le puedo decir directamente salir de la aplicación. Siguiente, voy a finalizar y van a ver entonces ahora que cuando yo presione ese botón, se va a cerrar la base de datos. Vamos entonces al menú principal, vamos a ver entonces que al presionar este botón se termina cerrando la base completa.